Estudiando el libro de Ruth, ¿no es cierto? En un nuevo desafío que hemos emprendido en estos domingos previos a la fiesta de Navidad, ¿sí? El libro de Ruth, hermano, es un libro muy singular, muy especial. Tiene enseñanzas muy profundas sobre el amor, ¿no? Sobre el amor. Y bueno, en realidad el libro es como una novela, ¿no? Es una bonita historia de amor de una pareja muy interesante, que vamos a entrar de a poco a la trama, vamos a entrar de a poco a ver los principios de cómo Dios, hermano, va tejiendo la historia de amor. En realidad es nuestra historia de amor, porque estamos representados ahí, ¿no? Ruth como la iglesia y vos como Cristo el Redentor, ¿no? Ese es un cuadro hermoso, pero estamos yendo por parte y estamos enfocando este libro, hermano, viendo una necesidad premiante que tenemos nosotros de tomar decisiones y decisiones correctas, decisiones que vayan acorde a la voluntad de Dios. Recuerden que el domingo pasado estuvimos considerando que todos nosotros tomamos decisiones, vivimos tomando decisiones, ¿no? Desde el momento que abrimos nuestros ojos en la mañana, ya tenemos que tomar decisiones, ¿no? O levantarnos o seguir un momento más en cama, ¿no? O hacer esto o lo otro, ¿no? La hora que vamos a salir, ¿no? Porque según los planes que tenemos, vamos a hacer esto o aquello. Y tomamos decisiones en la vida, ¿no? Entonces, bajo ese principio miramos en el capítulo 1 que somos fruto de las decisiones que tomamos. Y miramos el primer ejemplo, Elimelech y Noemí. Elimelech y Noemí en el capítulo 1 de Ruth nos cuenta de que en un momento de crisis, en un momento de problemas en la que la nación de Israel estaba atravesando, ellos tomaron una decisión frente al problema. Tristemente, recuerden que la historia de Ruth está en el tiempo de los jueces, dice el primer versículo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y recuerden que ese tiempo era un momento de caos, no solamente político, social, pero sobre todo espiritual. Había, hermanos, una crisis espiritual, de tal modo que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada uno hacía las cosas y decía, bueno, esto es lo correcto para mí, así que tomaba decisiones en torno a eso, ¿no? Y por eso dice el último versículo de Jueces, que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si para mí estaba bien ser un infiel a su matrimonio, entonces vivía, ¿no? En la poligamia, vivía en el adulterio y no pasaba nada, ¿no? Esa era su verdad, ¿no? Esa era su manera de ver la vida y así, hermano, vimos como en el libro de Jueces, realmente el pueblo de Dios apostató de su fe. Es decir, se apartó de los caminos de Dios, dejó la ley de Jehová y fue tras costumbres paganas. Qué triste, ¿no? Hermano, ir y mirar una cultura de las naciones vecinas y adoptarla rápidamente como para uno. El pueblo de Israel, a quien se le confió la ley de Jehová, los 10 mandamientos. Y esos pueblos vecinos eran pueblos idólatras. No adoraban al Dios vivo y verdadero. Y sus prácticas eran idolátricas. Y cómo tan fácilmente, ¿no? Uno se adapta, se acostumbra, hermano, a la idolatría, ¿no? Al paganismo, a tomar a Dios como yo veo que es conveniente, digamos, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita todo el mundo es libre pensante. No, yo tengo mi propio concepto de Dios, ¿no? No, yo tengo mi propia forma de cómo acercarme a Dios. No, yo sé cómo agradar a Dios, ¿no? Y cada uno, hermano, como en este tiempo, jala por su lado, creyendo de que lo que está haciendo es lo correcto. Y hermano, la verdad absoluta está aquí. Dios es nuestro creador y nuestro hacedor. Y Él tiene aquí, hermano, la instrucción, cómo funciona esta creación de Él, el ser humano. ¿Ya? Entonces este es el manual de instrucción. Cómo Dios quiere que funcionemos bien. Ya recuerden que un manual de instrucción
es muy importante para saber cómo manejar el artefacto que hemos comprado. No es nomás apretar el botón donde yo crea que es, no, para encender, no, hay que ver el manual que dice aquí cuál es el primer paso, cuál botón hay que apretar para encenderlo, para darle volumen, para disminuir, para hacer esto, aquello. Eso es la Biblia para nosotros ahora, ¿ya? Pero Israel lo dejó a un lado y siguió sus propias ideas, su propio criterio, como mucho, repito, en este tiempo, ¿no? Entonces, en ese contexto viene la historia de Ruth. Y entonces vemos que Elimelech y Noemí tomaron una decisión que parece que no era la voluntad de Dios, hermano, por todo lo que vivieron. El capítulo 1 nos muestra que ellos, frente al problema del hambre en Belén, se fueron a los campos de Moab. Y recuerden la contradicción, ¿no? Belén significa casa de pan y Moab, deseada, ¿no? Hijo de su padre. Y recuerden que Moab era resultado de un incesto, ¿no? Entre Lot y su hija mayor, ¿no? Bueno, una historia que tiene su contexto también, ¿no? Y hay que estudiarlo adecuadamente. Sin embargo, es figura del mundo, dijimos, ¿no? Moab, deseada, ¿no? Hija de un incesto. Entonces dejaron la casa de pan para ir a algo atractivo, deseado, que son, digamos, las cosas del mundo. ¿Ya? ¿Y cuál fue el resultado de tomar esa decisión frente a este problema? Capítulo 1 nos dice, ¿no? Ya lo miramos el anterior domingo. Hermano, tragedias, problemas tras problemas, porque aparte del hambre, dejar su ciudad, sus tierras, después allá llegar y muere Elimelech, queda viuda Noemí, huérfano su hijo, se casan con moabitas, matrimonio mixto, contrario a lo que decía la palabra, ¿no? No es un yugo desigual, ¿no es cierto? Y todos estos problemas, hermano, ocasionaron que Noemí realmente tenga un corazón amargado, porque aparte de Elimelech, su esposo, mueren sus dos hijos y quedan viudas las tres, suegra y nuera. Ahora también ella tiene que tomar decisiones, ¿no? Noemí toma la decisión de reconciliarse con Dios, de volverse a Dios en reconciliación, buscando el perdón, buscando la restauración de su vida espiritual, y de ese modo vuelven a Belén. Ruth decide acompañarla porque ya había tomado una decisión en torno al Dios de Israel. Recuerden, capítulo 1, el versículo 16, ¿no? Ahí la decisión de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí yo te voy a enterrar y ahí voy a ser enterrada. Así que le dice, no me ruegues que te deje porque ya yo tomé mi decisión. Voy a ir, ¿no?, contigo a ser parte de tu pueblo y tener la fe que tú tienes en el Dios de tu pueblo. Y hermano, hoy vamos a mirar el resultado de esa decisión de Ruth, ¿sí? Pero vamos a mirar también en el capítulo 2 el fruto de la decisión del pariente de Elimelech. Vamos a mirar el versículo 1 del capítulo 2. ¿Ya? Somos el fruto de nuestras decisiones, recuerden. Vamos a ver el fruto de la decisión de Booz. Dice el versículo 1. Ruth, capítulo 2. El primer versículo dice, tenía Noemí un pariente de su marido. Ahí está. Hombre rico de la familia de Elimelech, el muerto, ¿no? El cual se llamaba Booz. Booz. Entonces, Booz y el fruto de su decisión. ¿Qué nos muestra ese primer versículo? A un hombre rico, ¿no es cierto? Un hombre que se quedó ahí en Israel, en Belén, en casa de pan, también en el momento de crisis nacional, cuando hubo esa hambre en Israel. ¿Ya? Entonces esta es la otra cara de la medalla de Elimelech. Elimelech, frente al problema del hambre, decidió, no, creo que
mejor está la vida allá en Moab, ¿no? Y se fueron a España, se fueron a Europa, ¿no? Se fueron tras el sueño americano, ¿ya? Y no confiaron en el Dios, hermano, que los llevó a un lugar donde fluye leche y miel, donde les había prometido, ¿no es cierto?, bienestar, prosperidad, provisión, cuidado, protección. No confiaron en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia. Claro, lo habían dejado pues la Biblia a un lado, ¿no? Israel se había vuelto, como dice el último versículo, pues, ¿no?, de jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había autoridad divina en sus vidas. Por eso tomaron decisiones según lo que creían que era conveniente. Pero vemos en este versículo que también había personas temerosas de Dios. Personas que confiaban en el Dios de la Biblia. Personas que como vos, ya, frente al mismo problema, él fue paciente, fue perseverante y aguantó la prueba, aguantó el hambre. No había trabajo, es cierto, no había producción en los campos. De repente se morían las vacas, las ovejas, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero él, su mirada no estaba de repente en las circunstancias adversas del momento. Estaba en el Dios que los había llevado a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, ¿no es cierto? Dios había prometido provisión, cuidado, protección. Y entonces él perseveró ahí. 10 años, recuerden que estuvo Elimelech, ¿no es cierto?, por Moab. Entonces 10 años él estuvo aguantando, hermano, esa prueba y de repente sacando fuerzas de flaqueza para seguir adelante con la mira puesta en que en un día Dios iba a cambiar esa situación, esa crisis. Y él confió en el Señor. Y este versículo nos da testimonio. Dice el escritor que Booz, un pariente de su marido, ¿no?, de Noemí, de Elimelech, hombre rico, dice, de la familia de Elimelech, hombre rico. Entonces, Dios, hermano, prosperó a este hombre de fe que confió en el Dios de la Biblia y en sus promesas frente a una crisis de hambre. Y Dios lo prosperó. Y aquí ya la Escritura da testimonio de que era un hombre rico, un hombre poderoso. Y como vamos a ver en todo el capítulo, si usted lo ha leído, o si no, léanlo, porque yo voy a dar solamente algunos detalles nomás, para los fines que persigo en este tema. ¿Ya? La otra cara del problema. Es decir, las personas que confiaron en Dios frente al problema y decidieron esperar en el Señor. Vencieron, hermano, esa crisis. Por eso cuando Noemí escuchó allá en Moab de que Dios había visitado su pueblo y había sanado su tierra, se vuelven, ¿no? Se vuelven a buscar, ¿no es cierto?, esa bendición. Pero los que se quedaron ahí, perseveraron, fueron prosperados, hermano. Eso nos muestra Booz, el ejemplo de que hubieron personas temerosas de Dios, que le creyeron a Dios y se quedaron ahí esperando en Dios, ¿ya? Así que después de 10 años, el versículo 1 describe los frutos de los que perseveraron y creyeron en Dios y se quedaron ahí a trabajar, ¿ya? A trabajar, y Dios los prosperó. Y ahí lo vemos a un hombre rico, y en todo el capítulo vemos que tenían siervos, él tenía mayordomos, tenía siervas, dice, que espigaban y recogían su sembradío, ¿no es cierto?, su terreno. Entonces este versículo nos muestra que mientras Elimelech se fue a buscar el sueño americano, pan en otro país extraño, ¿no?, a los campos de Moab, Booz se quedó a hacerle frente al problema y a seguir enfrentando la crisis que había en Israel, esperando en el Señor, confiando en el Señor, en el Dios que le había prometido que en esa tierra iban a tener leche y miel. Pero no puede
tirándose panza arriba, ¿no? O temblar su hamaca y esperar que caiga del cielo. No, es trabajando, es arando la tierra, es sembrando, es buscándole. Y vos, por lo que vemos, hermano, sus campos y sus sembradíos, ¿no? Prosperando. Realmente Dios lo bendijo porque trabajó. ¿Ya? Dios lo prosperó a pesar de las adversidades que estaba viviendo el pueblo de Israel. A pesar de la corrupción por el tiempo de los jueces, ¿no? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. No, él confió en el Señor y Dios lo prosperó, hermano. Muchos tendemos a huir ante los problemas, ¿no? Ante las dificultades de la vida. No la enfrentamos como vos. Y vos nos dice que debemos confiar en Dios y sacar ventaja de las crisis. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero a los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, cualquier adversidad en tu vida, Dios la va a convertir para bien, hermano. Aunque en ese momento no entiendas. Pero a la postre, con razón Dios permitió esto, ¿no? Porque tenía esto para mí. Algo más grande, algo mejor. Dios, hermano, a los que le amamos, siempre transforma nuestras adversidades y nuestros problemas y nuestras crisis en oportunidades de crecer y hacernos mejor. Es así, hermano. No hay mejor cosa que confiar en el Señor y esperar pacientemente y con expectativa. Eso es lo que pasa conmigo a veces. Yo, y ahora, Señor, ¿cómo me vas a sacar de esto? ¿Qué vas a hacer? Y esa es mi esperanza y mi expectativa y lo que me inspira a buscar más intensamente al Señor. Y hermano, es asombroso lo que Dios hace después. Y lo que Dios me dice después, ¿no? Esto tenía contigo, ¿estás viendo? Por eso permití esto, y esto, y esto. ¡Wow! ¡Qué grande es el Dios de la Biblia, hermano! El Dios en quien hemos confiado. Y si nosotros seguimos confiando en Él de manera perseverante y esperando, hermano, en Él, Dios no nos va a defraudar. Como hizo con Booz y lo prosperó, ¿ya? Sacó ventaja de la crisis y fue una oportunidad para que Booz esté en la posición que lo encontramos ahorita cuando Noemí vuelve, toda fracasada, ¿no? Y humillada y amargada. La otra cara de la medalla estaba en Israel. Booz. Entramos a ver entonces quién es Booz. Cuando confiamos en Dios y le echamos ganas, trabajamos duro, a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis y los problemas, Dios nos saca adelante, hermano. Prosperando y bendiciendo lo que hacemos. Porque lo hacemos en su nombre. Y esperando y confiando de que Él nos va a sacar de esa situación. Booz no huyó. Hermano, las crisis y los problemas no es para huir de ellos. Es para, en el nombre del Señor, enfrentarlo, ¿no es cierto?, con la expectativa de ver lo que Dios tiene con esa situación, con esa prueba, con ese problema. ¿Está bien? Entonces, vemos en Booz la otra cara de enfrentar los problemas. La otra forma de enfrentar los problemas. Mientras Elimelech y Noemí le huyeron, Booz se quedó a hacerle frente, confiando en el Señor y en su nombre, salir adelante. Y miren cómo Dios lo prosperó. Un hombre rico, un hombre con propiedades y gente a su servicio que estaban trabajando sus tierras. Muy bien. Pastor, Número 2, perdón. qué importante es dar el primer paso, ¿no?, en medio de las circunstancias, ¿no? Qué importante es dar el primer paso. Ahora, cuando uno dice el primer paso, ¿qué es eso? ¿Dar un paso así o qué? ¿Qué tiene que venir en ese primer paso? ¿Qué tiene que tener para tener ese primer paso? ¿De qué? ¿De fe? Es una decisión, hermano, ¿no?, de pensar quién es el Dios en quien yo he confiado, ¿no? Si yo tengo un buen concepto del Dios de la Biblia, porque lo he visto en toda la historia, su actuar,
¿no es cierto?, es el Dios en quien yo he confiado. Y ya no echamos mano de sus promesas y decimos, Señor, yo creo en ti y creo en lo que hiciste y lo que vas a hacer en mi vida ahora, ¿no? Así que yo pongo toda mi confianza y mi esperanza en ti. Y vamos para adelante, ¿no es cierto? Está bien, me despidieron de mi trabajo, pero Señor, yo salgo en tu nombre ahora a dejar mi currículum a esta empresa. Y Señor, ¿no?, aquí estamos expectantes de lo que vas a hacer ahora. Porque, pastor, Wow. yo digo esto, ¿no? Todo creyente, todo hijo de Dios, todo siervo de Dios tiene vaivenes. Hay vaivenes. Cuando yo estuve en Guayará, para pasar a Guajará, subimos a una lancha, y cuando uno sube a la lancha, ustedes saben lo que han vivido ahí. No es pues una agua tranquila, ¿no? Te subes y empieza a venir las olas. Y si uno no sabe, se asusta, ¿no? Y dice, cualquier rato me voy a caer aquí. Pero pasa. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Hay que darle paso de fe. La vida del creyente. Dios, todo a lo largo de la historia bíblica, hermano, Dios, hasta nuestro Señor Jesucristo mismo, pasó momentos críticos. Más que todo nos muestra lo que es el desierto. El que no ha ido al desierto no sabe, hermano. Entonces quizá en otro momento sería tocar el tema del desierto. ¿Qué es el desierto para un cristiano? ¿No? Entonces es importante esto que el Señor nos muestra a lo largo, y esto nos va, digamos, poniendo también en las circunstancias de nuestros días. Huimos, a veces tenemos miedo. ¿Cómo podemos enfrentar frente a una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque muchos creyentes en estos tiempos han estado temerosos. ¿Qué va a ser? Afecta, hermano, aunque no queramos, afecta. Pero, dice, es tan importante dar el primer paso. Confiar, hermano, en que el Dios de la Biblia es veraz y fiel a sus promesas, ¿no? Y hay que confiar en ella y poner nuestra parte, meterle ganas y seguir adelante. Miremos la otra decisión. Otra de las personas, hermano, que en su momento de crisis tomó decisiones fue Ruth. Miremos a ver el versículo 2 y 3. Dice, ¿no? Dejamos a Booz a un lado, versículo 1. Y el versículo 2 dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Recoger espigas, dice, ¿no? En pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ahora mira el versículo 3. Ruth, está hablando de Ruth, dice, fue pues Ruth, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció, ella no sabía, pero aconteció que aquella parte del campo donde fue a espigar era de Booz. Subraya esos dos nombres, Ruth y Booz ahí, ¿no? El cual era de la familia de Elimelech. Ay, me encanta, hermano, cómo Dios va teniendo la historia, ¿no? La historia de amor en cada uno, pienso, a nivel personal, en tu redención. Y si pensamos en el tema que tenemos aquí, que es la relación, ¿no?, de una pareja, es interesante cómo Dios permite que se conozcan, ¿no? Y bueno, en sus planes, pues Él te va a unir de donde sea que te encuentres, ¿no? Donde sea que estés, según los planes que tiene. En mi caso, por ejemplo, yo con mi esposo nos conocimos, aunque somos de Beni, no nos conocíamos, yo de Trinidad, ella de Santa Ana, pero nos topamos en el seminario. Teníamos algo en común, un llamado, y nos estábamos preparando para cumplir esa misión. Y claro, con temas y programas y proyectos afines, hay pues no motivos de que empezar una charla, ¿no?, una relación y una amistad, y ahí va creciendo, ¿no? Pero miren, aquí esta situación es muy interesante, ¿no? Pero el detalle que quiero señalar aquí, hermano, es qué hacer en momentos de crisis, cuando estás sin trabajo, cuando estás con algún familiar enfermo, cuando hay un problema en la familia.
Imagínense, ahí está Ruth, una joven moabita viuda, que podría de repente, como muchas viudas jóvenes, ¿no?, ver alguna alternativa de cómo de repente salir de su pobreza, ¿no? Pero ¿cuál fue la decisión de esta mujer? A eso me voy. ¿Qué decir? Eso, trabajar, hermano. Es así que se sale adelante, es trabajando. No es sudando la gota. Ella no se fijó, ¿no, pastor? Perdón. Ella no se fijó ¿Dónde ni? Ir a ese campo de la espiga. Quizás muchos de ustedes de repente están un poquito, ¿no?, enfocados de lo que es el panorama. Historia indica de que, por ejemplo, en ese tiempo de Belén, en ese lugar de Belén, la espiga era un tiempo de cosecha, de siega, donde se cogía, ya dice, ¿no?, el grano. Y había mucha gente ahí. Imagínense, ella hubiera dicho, voy a ir a buscar un hombre allá, y otra cosa, imagínense, adelantarse, ¿no?, a lo que uno, como decía usted. Pero ella iba a recoger espiga, es bien distinto, ¿no? ¿Qué significa? Dice que en ese tiempo había la costumbre del pueblo de Israel, digamos, hacían manojos, por eso es que mucha gente se contrataba para hacer manojos de trigo. Pero había manojos sueltos, o sea que no se amalaban de repente bien, entonces se caían. Y entonces lo que se caía entonces era netamente para la gente pobre. Correcto. Dios, hermano, instruyó a su pueblo cómo los pobres y necesitados podían ser de alguna manera auxiliados. Tiene sus normas, sus reglas, ¿no es cierto? Tenemos en el libro de Levítico, ¿no es cierto?, ahí las instrucciones de qué iba a pasar con los pobres, ¿no? El Deuteronomio 24, 19, Levítico 19, podrían leer en casa y ver cómo Dios había provisto, hermano, de qué manera iban a ser atendidos los pobres. Dios ahí nos instruye y dice, a ver, los pobres en situación de calle, a ver, hay que hacerle pues un albergue, ¿no? Y hay que darle, comer y traerle colchón. No, estos pobres tenían que ir a... Esa es la bendición, el trabajo. Y claro, Dios, como dice el hermano, de los manojos, Dios le sacaba, ¿no?, y lo dejaba. Y la ley era no recoger. No es que se me cayó. No tenían que recogerlo. Por algo se le cayó. Eso es para los pobres, para los necesitados. Pero ¿qué tenía que hacer? Ruth, si se quedaba, hermanos, ahí a esperar que esos manojos y esos granos caigan del cielo, no, nada que ver. Es trabajando, hermano. ¿Qué hacer si no hay papán? Aquí pues a trabajar. Ay, es que yo pues soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo estudié medicina. No, nada, aquí agarre su carro, vaya pues a tachear, no vaya a hacer unos cuantos taxis, por lo menos para la gasolina, para leche, para el pan. Hermano, echándole ganas, moviéndose. Ay, que yo nunca he vendido, pues ahora venda, pues no. Aquí compran harto cuñapé, vaya, lleve. ¿No? Aquí Rolandito le encantan los rollos, llévele. ¿No? Es así. No es nomás extender la mano y que caiga ahí, ¿no?, para el helado, para el micro. No, es metiéndole ganas, es trabajando. Hermano, Ruth nos enseña aquí que frente a la crisis de necesidad hay que salir a trabajar. Hay que buscar trabajo y Dios se va a encargar de encaminarlo donde hay trabajo. Para proveerle leche para su hijo, pan para la mesa. Hermano, las decisiones son muy importantes. Las decisiones forman nuestra persona y nuestro carácter. Y como yo dije, somos fruto de las decisiones que tomamos. Somos fruto de las decisiones que tomamos, hermano. Y algo con lo que quiero terminar, que se nos fue el tiempo. La mejor decisión, hermano, es lo que dijo Booz de Ruth en el versículo 12. Mira el versículo 12. Dice, ¿no?
Bueno, vamos a leer desde el 11. Y respondió Booz y le dijo, ¿no? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, una tierra pagana, idolátrica, has venido a un pueblo que no conociste antes, pero había escuchado del Dios de ese pueblo, porque se casó con un israelita. Ahora mire el 12. Jehová recompense tu obra, en primer lugar. Segundo lugar, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Tu recompensa. Ahora dice, hablando de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas, subraye esto, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí está la clave. Hermano, ahí está el paso, el primer paso de fe. Creerle al Dios de la Biblia y refugiarnos bajo sus alas. La figura, hermano, del águila protegiendo a sus polluelos. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios que espera que tú vengas a Él a refugiarte. Y estoy pensando en cuántas viudas jóvenes, ¿no? Van a refugiarse en otras cosas, ¿no? Buscando de repente otras formas, otros medios, cómo traer recursos a casa. Pero hermano, esta viuda decide trabajar, decide ir y espigar a los campos donde Dios le guíe. Sale, hermano, en el nombre de Jehová, bajo cuyas alas ella vino a refugiarse. Le dice, Señor, guíame, ¿dónde quieres que yo trabaje ahora? Hermano, qué importante es hacer la voluntad de Dios y estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. En todo, especialmente en el trabajo. Especialmente en el trabajo, hermano. Pero es viniendo a refugiarnos bajo las alas de aquel protector nuestro, que tiene un plan, que tiene proyectos para nuestra vida. Pero es echándole ganas, es saliendo a trabajar, disponiendo nuestro corazón a ser diligente para agradar a Dios en todo. Que el Señor nos ayude, hermano, a tomar las decisiones correctas y en el nombre del Señor salir victorioso frente a cualquier crisis, frente a cualquier dificultad, a cualquier problema que estemos atravesando. Yo no sé, hermano, cuál es su necesidad ahora, su problema, su crisis por la que esté atravesando. Pero de una cosa estoy seguro, de que aquel Dios bajo cuyas alas fue a refugiarse Ruth, bajo cuyas alas Booz también fue y se refugió y confió y Dios lo sacó adelante. Dios puede contigo igual. Dios puede hacer lo mismo contigo. Lo ha hecho conmigo y muchos de ustedes son testigos en todo este tiempo. Y yo sé que puede hacerlo contigo. Ven a refugiarte bajo sus alas, que Él está más que listo a guiarte a hacer su voluntad, a que tú estés donde Él quiere que estés. Y siempre va a ser lo mejor, hermano. Siempre va a ser lo mejor. No le huya a las crisis, no le huya a los problemas. Tómelo como una oportunidad de ver con expectativa lo que Dios quiere hacer con usted en medio de ese problema. Vamos a orar.